¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hacer un video distinto a lo que estuvimos haciendo las otras veces. Hoy no va a ser un análisis de ninguna carrera ni nada por el estilo, sino que va a ser básicamente un video un poco más reflexivo donde vamos a analizar un poco lo que sería digamos, dónde está el límite de cuándo se busca lo que sería espectáculo o lo que se busca de show, ¿no? Como se suele decir, respecto a lo que es digamos, la parte deportiva, ¿no? La parte competitiva del automovilismo. Y por eso, este, en este video, como digo, no voy a estar analizando ninguna carrera ni nada por el estilo, pero lo que pasó ayer en, en IndyCar me sirvió como un disparador para hacer este video que ya venía pensando igual hacerlo hace un tiempo, pero este, me sirvió lo que vi ayer para poder reflexionar un poco y seguramente ustedes quizás, digamos, al menos mi idea desde acá con este video es mínimo hacerlos replantear algunas cosas, quizás coincidirán con lo que digo yo o quizás no estén de acuerdo en absolutamente nada, pero bueno, yo desde mi punto de vista busco eh, generar, por así decirlo, cierto debate, ¿no? Y yo voy a decir lo que a mi punto de vista considero lo más aproximado a lo que sería lo más lógico, pero bueno, como saben, ustedes pueden después dejar su comentario, su opinión eh, sobre su visión sobre este tema, ¿no? Para arrancar un poco, me gustaría, eh, de alguna manera, si se pudiera, de una manera muy así simplificada, definir qué es el automovilismo, ¿no? Eh, Partiendo de la base, es un deporte, aunque mucha gente ignorante no lo tome como deporte, el automovilismo es un deporte. Y al igual que en otros deportes, como por ejemplo el fútbol, cuando vemos que hay un ganador, ¿no? Ya sea de una carrera o de un campeonato, eh, ese ganador es un conjunto, ¿no? Al igual que, por ejemplo, vemos que el que gana la Copa Mundial de Fútbol, la gana todo el equipo entero, toda la selección entera, incluido por ahí un arquero suplente que no jugó ni un minuto en todo el Mundial, y también lo gana un preparador físico y también lo gana un director técnico. Bueno, en el automovilismo pasa lo mismo. En el automovilismo la cara visible es el piloto, obviamente, es el que se expone físicamente a las exigencias del auto, ¿no? Y inclusive se expone a las consecuencias de lo que puede ser una fatalidad, porque el automovilismo es un deporte de alto riesgo. Y así todo, nosotros vemos que cuando gana un piloto, ¿no? Y festeja en el podio y tal, pero la realidad es que está ganando todo un conjunto, está ganando un buen piloto, está ganando el mejor auto de esa carrera, está ganando el equipo que mejor hizo las cosas en cuanto a lo que sería una estrategia, en cuanto a lo que sería un trabajo de desarrollo de puesta a punto durante todo el fin de semana de ese auto y demás cosas, ¿no? Y cuando se gana un campeonato, aplica todo eso que decía antes, con el plus de que muchas veces hasta interviene, quizás en el caso de que haya un compañero de equipo, interviene un segundo piloto que también es funcional a que gane un piloto que ya esté pactado desde antes de arrancar la temporada, con el objetivo de que gane el equipo, ¿no? Por eso cuando se habla de los compañeros de equipo,
Muchas veces los compañeros de equipo tienen tareas de, eh, como se suele decir, piloto número uno, piloto número dos, de asistir en pista, por así decirlo, a un piloto número uno, que ya, como digo antes, eh, la mayoría de las veces está pactado de antemano quién será el piloto número uno y número dos en un equipo. Y eso se supone que es el piloto que va a ir a buscar el campeonato en primera instancia. Después las cosas pueden hacer de que ese piloto eh, no esté en condiciones de pelear el campeonato y se tenga que improvisar hacia otro lado, ¿no? Entonces, repasando lo que decimos, el automovilismo es un deporte de alto riesgo, que se compite y se gana en equipo, aunque nosotros vemos una sola cara visible, ¿no? Festejando en un podio, o como sea. Teniendo eso en cuenta, vamos a pasar a qué es lo que hace que el automovilismo sea un deporte. Básicamente una palabrita muy simple que es competencia. Siempre que haya competencia este, y haya un cuerpo físico, digamos, un cuerpo humano, exigiéndose por un objetivo, hay un deporte. Así que el automovilismo, como decía antes, es un deporte porque en primer lugar hay una competencia y en segundo lugar eh, hay una persona, en este caso arriba de un auto, exigiéndose físicamente y como dije antes, exponiéndose físicamente también a consecuencias de accidentes o lo que sea, con tal de ser el mejor, digamos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se demuestra cuando uno gana una carrera o un campeonato. Se demuestra que es el mejor en ese sentido. Y habiendo definido el automovilismo y habiendo aclarado por qué es deporte, pasamos a la parte donde inicia realmente todo esto, ¿no? Que es el tema de si está bien que el automovilismo sea tomado como una especie de, de algo que tiene que dar un espectáculo o un show o lo que sea. La realidad es que si vamos a lo que sería el automovilismo actualmente, todo fue hacia un lado donde tiene que producir un cierto entretenimiento, ¿no? Hacia los espectadores, porque de alguna manera se, se fue hacia un lado donde la gente eh, un poco se podría decir que vive en una necesidad constante de entretenimiento y quizás no tiene paciencia para soportar un deporte eh, en su máxima expresión, quizás, ¿no? Por eso, por ejemplo, vemos que hoy en día una categoría como la Fórmula Uno que a pesar de todas las cosas que se vienen haciendo, todavía se mantiene un poco más conservadora en cuanto a lo deportivo, es decir, conserva que, por ejemplo, el piloto que gana eh, muchas carreras no se lo perjudica, el equipo que hace el mejor auto no se lo perjudica tampoco. A pesar de todo eso, este, tiene obviamente muchas cosas que están hechas para el lado del espectáculo, ¿no? Pero a pesar de eso, sigue siendo dentro de todo lo más tradicionalista que queda del automovilismo de la vieja escuela, ¿no? Del automovilismo más pensado exclusivamente como deporte, ¿no? Y por eso vemos que, como dije antes, en esta sociedad actual tan dependiente de- del entretenimiento y con tan poca paciencia, vemos que mucha gente se aburre viendo Fórmula Uno y no tolera que haya un piloto que gane 5 carreras seguidas, 6 carreras seguidas. Eh, y obviamente que como producto de eso eh, vemos que el automovilismo también
ha perdido cierta popularidad respecto a sus mejores épocas, ¿no? Que a mi entender en lo personal es las épocas doradas del automovilismo serían de los años 50 hasta los años, principio de los años 80, donde a mi entender empezó a decaer lentamente eh, la popularidad del automovilismo hasta que finalmente a principios de los 2000 decayó drásticamente la popularidad del automovilismo. Así que, eh, claro, es mi visión nomás. Alguno tendrá otra visión o alguno habrá visto otras épocas quizás y la tenga más clara que yo. Yo es lo que percibo desde mi investigación, por así decirlo. Entonces, siendo que el automovilismo perdió popularidad, obviamente hay categorías que tomaron un camino donde buscaron constantemente estar captando la atención de no solamente de los fanáticos propiamente del automovilismo, sino también de la gente que le gusta por ahí otros deportes o que le gusta eh, cosas similares, ¿no? Deportes de alto riesgo, pero de otra cosa, ¿no? Y por eso vemos que a día de hoy tenemos este, carreras demasiado artificiales en sus sistemas de campeonatos y tal, y vemos que eh, el piloto que gana una carrera automáticamente se le suman kilos o se le pone una penalización por haber hecho la pole. Es decir, vemos un automovilismo que penaliza, eh, hablando así finamente, penaliza al que hace las cosas bien, penaliza al que maneja bien, penaliza al equipo que hace el mejor auto y yo lo veo de esa manera. Mucha gente me dirá que está bien que haya una paridad. Yo personalmente voy a decir algo un poco polémico, pero es mi manera de verlo. Yo no creo en la paridad, no creo en la igualdad, ni siquiera entre las personas creo en la igualdad. Cada persona es completamente distinta una de la otra y aplicado al deporte eh, eso no queda exento. Es decir, no todos los pilotos son iguales bajo las mismas condiciones. Hay pilotos que por ahí no serán tan rápidos, pero tienen la capacidad de resolver bien ciertas situaciones. En momentos quizás de definición de campeonato, por ahí el piloto que no es tan rápido es un piloto más seguro. Y después habrá pilotos que son muy rápidos, pero que bajo presión no rinden igual y, y bajan muchísimo su rendimiento a la hora de una definición de campeonato, por más que sean muy rápidos. Es decir, eh, los pilotos son seres humanos y a mi entender, como todo ser humano, cada ser humano es distinto uno del otro, independientemente de si sea del mismo sexo o no. Este, Todas las personas son distintas. Y como digo, el deporte, a mi entender, no queda exento de eso. Entonces, cuando se busca una paridad, una igualdad, eh, es gracioso ver como a veces categorías que se esfuerzan muchísimo en, de alguna manera, frenar a un piloto muy talentoso. Vemos como muchas veces después terminan ganando quizás uno o dos campeonatos seguidos, como ha pasado acá en Argentina en algunas categorías, que categorías con sistemas que penalizan al piloto bueno. Así todo termina ganando dos campeonatos seguidos o más, o gana dos carreras seguidas. O sea, un piloto que está ganando en desventaja, es decir, está ganando con kilos, gana igual. Así que eso demuestra que muchas veces un piloto, por más que le pongan todos los palos en la rueda, literalmente, prácticamente, este, no pueden contra un piloto que sea rápido, contra un equipo que haga autos buenos y que tenga los mejores, el mejor plantel, el mejor equipo en general, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, que tenemos categorías en el mundo más conservadoras, que cada vez quedan menos, que van hacia una aproximación, digamos, de lo que ofrecen más relacionada a
eh, a estar más orientada a que triunfe el deporte por sobre el espectáculo, y otras que están más eh, orientadas a que se, se pueda ir hacia un lado más donde premie el espectáculo y premie el show por quizás sobre encima de lo deportivo, ¿no? Así que obviamente esto, digamos, no es una verdad absoluta ni nada por el estilo, pero sí es cierto que cuando se pierde el deporte, se pierde todo. Mientras que cuando se pierde por ahí el show, lo podés recuperar de otra manera, y no es algo tan difícil de volver, ¿no? Hay categorías que cuando mataron su parte deportiva en busca de espectáculo quizás, después no volvieron más a su nivel. Mientras que hay categorías que quizás, eh, inclusive a día de hoy, quizás son un poco monótonas, quizás se repiten ganadores, y hay una cierta supremacía de algún equipo, de algún piloto, pero que sin embargo siguen siendo categorías que están en un nivel aceptable, que obviamente tienen margen de mejora, pero siguen estando bien. Entonces yo creo que eh, cuando vemos esas orientaciones que toman las categorías, entendemos un poco también por qué hacen eso, cuáles son las necesidades que tienen ciertas categorías de tener que salir a buscar desesperadamente, eh, de alguna manera, un poco de reputación. Hace unos años todo se medía por ahí con el rating de televisión. Hoy en día yo desconozco si el rating de televisión sigue siendo algo importante, o si se trabaja más desde lo que son las interacciones en plataformas multimedia, o lo que serían redes sociales. Pero la verdad es que obviamente siempre se necesita que una categoría de un buen show, de un buen, le dé a la gente un buen espectáculo, porque la gente mal que mal va y paga para ver eso. Y cuando digo un buen espectáculo, no me refiero exclusivamente a lo que sería sobrepaso en pista, o lo que sea, sino me refiero a un buen show desde lo que sería el circuito en el que se corre, las instalaciones, el nivel de las instalaciones de ese autódromo, que estén en condiciones para albergar al público. O sea, hay eh, eh, categorías que por ahí van a un autódromo las instalaciones están por ahí en malas condiciones y no tienen baños o lo que sea, y la gente va a ver un espectáculo, a disfrutar, un espectáculo que encima dura varias horas de actividad, y por ahí no tiene ni siquiera la comodidad de poder utilizar un baño o lo que sea. Entonces, cuando digo espectáculo, me refiero a que se trabajan en todas las áreas, tanto deportivas como no deportivas, y que se ofrezca al público, eh, un, si lo tomamos de esta manera, como una especie de servicio en el cual la gente se sienta a gusto, y quiera volver, ya sea el fanático más fanático de toda su vida, como la persona que está yendo por primera vez, que salga del autódromo y diga, bueno, yo quiero volver, quiero ir de nuevo. O si no se corre donde vivo yo, bueno, me voy a prender la tele a la hora que sea, o en las redes sociales lo pondré a la hora que sea, y me veré la carrera porque captaron mi atención. Y eso es lo que se tiene que lograr con un buen show, que muchas veces eh, no va de la mano de sistemas de carrera o de reglamentos que este, perjudican al automovilismo en sí, ¿no? Muchas veces vemos que inclusive es hasta al revés. Muchas veces cuando se esfuerza mucho que haya un grado de espectáculo a base de cosas muy artificiales, vemos que la gente a veces lo rechaza cuando ya es muy excesivo, ¿no? Este, o vemos que el mismo sistema eh, implosiona, es decir, explota por dentro. Como pasó, por ejemplo, hace un tiempo, por ejemplo, en la categoría en el turismo nacional, por ejemplo, con el tema de los kilos,
veíamos pilotos que iban ganando y levantaban a lo último para no ganar porque no les servía para el campeonato. Y obviamente la gente le echa la culpa a los pilotos y en parte tiene razón porque los pilotos se quejan del reglamento, pero también son los que deciden correr en una categoría y no. Y ellos, del momento que aceptan esas reglas, esas condiciones, este, ya no tiene sentido que se quejen cuando ya arrancó el campeonato con las condiciones que ya le dijeron que iba a tener. Lo lógico sería decir, bueno, no me gustan las reglas de este campeonato, entonces no corro en esta categoría. Pero lamentablemente como hoy en día los pilotos quizás no tienen tanto peso en el público y necesitan mal que mal generar sus ingresos, aceptan condiciones que no son favorables ni para ellos ni para el público para poder subsistir, ¿no? Entonces, como decía el ejemplo del turismo nacional, veíamos que los pilotos para no cargar kilos no querían ganar, entonces la gente se quejaba. Entonces, ¿qué pasó? Lo que se utilizaba como un sistema para, de alguna manera, generar una paridad artificial, ¿no? Que era básicamente perjudicar al buen piloto y al buen equipo, implosionó por dentro ese sistema, o sea, no tenía sentido, y hizo que las carreras del turismo nacional, que eran muy buenas y tenían un muy buen espectáculo, y hasta la última vuelta, por lo general no se sabía quién ganaba. Ahora vos ya sabías que cuando iba cierto piloto primero, sabías que en las últimas 4 o 5 vueltas el piloto empezaba a levantar. A veces lo hacía con carpa y, no sé, simulaba que tenía una falla o que tenía una vibración en un neumático. Otras veces sin ningún tipo de, de nada, de problema en ocultarlo. Directamente levantaba y se dejaba pasar hasta quedar en una posición que lo beneficie para el campeonato. Y eso obviamente hizo saltar las alarmas no solamente en la categoría, sino en el público. Entonces, muchas veces vemos que cuando se va muy lejos, digamos, con el tema de forzar una paridad o de forzar un show, como se suele decir, vemos que puede salir al revés, inclusive, puede hacer que la gente se enoje más todavía. Ahora, ¿qué pasaría si todo el automovilismo se hiciera completamente deporte? Es decir, todas las categorías empezaran a ser como solía ser el automovilismo en la época de los 50, de los 60, así que este, gane el mejor piloto con el mejor auto, sacándole 2 vueltas al resto de los pilotos. O sea, le sacaban una vuelta al segundo muchas veces. Bueno, ¿qué pasaría si el automovilismo fuera para ese lado? La sociedad actual no lo toleraría porque la sociedad cambió y ya no tiene la paciencia de entender e interpretar por qué ese piloto tiene esa superioridad. Ni hablar, bueno, eh, acá en Argentina, por ejemplo, que automáticamente empezarían a decir todos que el que gana de esa manera es porque tiene el auto en fuera de reglamento y ese tipo de cosas, de teorías. Entonces, para concluir un poco, este, está bien que se aborde el tema del espectáculo, o que se busque captar nuevas audiencias y tal. Bueno, mi respuesta es sí, obviamente que sí. ¿Dónde está el límite? El límite está cuando vos ya estás por pasar por encima de lo deportivo. Yo, por ejemplo, eh, creo que quedó claro mi opinión sobre la paridad. Para mí la paridad no existe. De hecho, eh, una de las cosas, por ejemplo, que yo digo siempre es que el automovilismo, obviamente reafirmo que es un deporte, pero por ejemplo, desde mi punto de vista, el automovilismo no es un deporte que debería estar, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque por más que vos hagas todos los autos iguales, ¿no? Si hicieras, por ejemplo, una categoría de karting, por ejemplo, ¿no? Con todos los kartings iguales, con el mismo chasis, mismo motor, mismo neumático, etcétera, y inclusive suponete que hicieras que todos los karting pesen lo mismo, entonces, no sé, tiene que haber un peso máximo de 70 kilos quizás, y bueno, el piloto que pese 65 le pones 5 kilos de lastre, y el piloto que pesa 70 no se le pone lastre, y así, suponete que lo hagas así, bueno, así todo, este, muchas veces los rendimientos
de los motores, de los chasis, no puede ser igual. No existe eso. Si todo se maneja dentro de márgenes. Y inclusive así, si consideramos los márgenes y todo, hay algo que no podemos eliminar que es las fallas. O sea, puede fallar un motor, se puede romper un neumático. O sea, pueden pasar cosas. ¿Y qué pasa? Que si vos estás en un juego olímpico donde se evalúa el desarrollo, digamos, de cómo un piloto, en este caso sería un piloto, ¿no? Pero puede ser un atleta, puede ser un jugador de fútbol, lo que sea. Si vos lo que evaluás es el desempeño del deportista, vos no, o sea, el deportista cuando, un piloto, cuando se le rompe un motor de un karting, automáticamente perdió todo control sobre lo que puede hacer o no hacer. Y sería injusto que otro piloto gane porque el que viva adelante se le rompió su medio mecánico y no puede demostrar lo que era capaz de hacer. Entonces por eso yo creo que el automovilismo nunca debería estar en los Juegos Olímpicos, justamente por eso. Pero volviendo con el tema de la paridad, lo que yo decía es que no existe la igualdad entre autos, o sea, dos autos iguales no son iguales. O sea, por más que se vean iguales y que estén hechos con las mismas partes y todo igual, no son iguales, no tienen rendimientos iguales. Entonces, eh, mientras más se busque la igualdad, ya sea entre autos o entre pilotos, eh, peores, más cuestiones artificiales hay de por medio y más dañino es para la parte deportiva. Entonces, ¿cómo haría yo quizás para generar un poco para atraer un poco de público al automovilismo sin matar la parte deportiva? Bueno, yo lo que haría sería mejorar, por ejemplo, muchísimo cómo se transmite el automovilismo, es decir, enseñarle básicamente a la persona por qué pasa lo que pasa, por qué un piloto, qué es lo que hace un piloto que lo hace ser más rápido que otro, mejorar la televisación para que la gente pueda tener todos los detalles posibles y además que haya gente que se lo explique eso. Hacer sistemas de carreras sencillos, sin mucha penalización, sin mucha cuestión rara de kilos ni nada, sino que la gente diga, bueno, el que va primero va ganando, y a lo sumo explicarle que el que va delante del que va primero es un rezagado y nada más, pero digo, que sea fácil de ver, que sea sencillo de entender, este, que no haya mucha cosa rara en el medio, este, y como digo, mejorar las televisaciones para que la gente se sienta parte de lo que está viendo, ¿no? Así como uno muchas veces ve fútbol y ve al hincha, que el hincha no puede jugar, pero el hincha está ahí alentando, lo que sea. Que en automovilismo se pueda hacer algo similar, ¿no? Que se tenga en cuenta el público, y también trabajar en buscar la manera en la cual se pueda correr en los mejores circuitos del país. O bueno, si lo llevamos a nivel mundial, en los mejores circuitos del mundo. Hoy en día vemos, por ejemplo, la Fórmula Uno que corre en circuitos muy malos. No malos en infraestructura o no sé, o lo que sea, sino que el circuito, el dibujo, es malo para el espectáculo. Entonces las carreras salen malas. Este, y obviamente en la Fórmula Uno nunca va a dejar de ganar Verstappen hasta que no llegue Ferrari o Mercedes o no sé, McLaren con un auto superador. Pero este, ya que ya se sabe que va a seguir la dominación quizás de Verstappen, por lo menos que las carreras las tenga que pelear y que haya circuitos que le dé más chances a los que vienen atrás de poder hacer alguna superación, ¿no? eh, pero sin tener que perjudicar al que hace bien las cosas. Entonces, tiene que haber un balance, tiene que haber un cambio de paradigma, porque hay un pensamiento muy, a mi entender, envidioso, que lo vemos hasta, no sé, hasta en la política, de que el que hace mejor las cosas hay que sacarle para darle al que no hace tan bien las cosas, y a mí me parece que eso lo único que hace es emparejar para abajo
y no podemos hacer que un piloto de alto nivel eh, básicamente esté compitiendo en una clara desventaja para que un piloto de no tan bueno más o menos le pueda plantar una pelea, porque eso es lo peor de todo, que así todo el piloto, siendo el piloto bueno, siendo extremadamente perjudicado, termina ganando igual, ¿no? Entonces lo único que hacen es complicársela, así que yo buscaría una solución desde esa aproximación. Así que yo lo dejaría por acá, es simplemente una reflexión. Me gustaría saber qué opinan. Y bueno, por ahí haremos una parte 2 de este video. Saludos.